Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bao, Benei Adon Olam. Esta semana estamos trayendo el estudio sobre Elul, el mes de Teshuvah, el mes, ¿cierto?, del retorno, el mes que precede a Tishrei. Tishrei, que es el mes, ¿cierto?, del día de la trompeta. El primer día del mes de Tishrei es el día de la trompeta, Yom Teruah, también conocido como Rosh Hashanah, o por otros nombres más, un año nuevo. Así que Elul es el mes que antecede a ese gran día de la fiesta. Y también es un mes que antecede, ¿cierto?, a lo que es Yom Kippur, Sukkot, etc. Entonces, en general el mes de Elul es un mes importante dentro del calendario. Son días también de introspección, una temporada donde ya empieza, o digamos, todos empezamos a involucrarnos en lo que es el din, el juicio, lo que es, ¿cierto?, la misericordia, el gesed y también el arrepentimiento, la teshuvah. Y por supuesto también nosotros tenemos en nuestra mirada el retorno del Mesías, ¿cierto? Lo que va a ser el retorno y la venida de Yeshua a Mashiach. Es cierto, nosotros nos preparamos a las fiestas de otoño para llegar a estas fiestas. Es todo un plan. Y llegar hasta este tiempo, ¿cierto?, requiere haber pasado por las fiestas de otoño, la liberación, la gran salvación, recibir la Torá, haberse encaminado. Y lo cierto es que en el año transcurren muchas cosas y para llegar, ¿cierto?, hasta el final del ciclo, en las siguientes festividades, bueno, hay que llegar también limpios, con un corazón eh, vuelto, ¿cierto?, hacia el Eterno. Entonces, dice la escritura en Devarim 32. Devarim, que es el libro que nos habla, ¿cierto?, también claramente, con palabras muy exactas sobre la Teshuvah. Y dice, y vuelvas al Señor tu Dios, Hashem tu Elohim, tú y tus hijos, y lo obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. El propósito, ¿cierto?, de cada persona es volverse al Eterno. Nosotros, y como dice ahí, tú y tus hijos. ¿Para qué? Para volver a la obediencia hacia Él con todo el corazón, con toda el alma, como le dice el Shema. El propósito de este tiempo es volvernos quizás del camino en el cual hemos desviado el camino. Tenemos que volvernos a Él. Y ese volverse, ¿cierto?, tiene que ver también con nuestro corazón, como allí dice. Dice con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu nefesh, con toda tu persona, toda tu existencia, con toda tu vida. Lo importante, ¿cierto?, de la Teshuvah, como allí menciona, de hecho, si se recuerdan, el Shema menciona con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aquí dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Falta con toda tu fuerza. Por supuesto, como lo sabe interpretaron, con toda tu fuerza muchas veces puede significar con lo mucho de ti, me odeja, dice en hebreo. Y a veces lo interpretan como tus bienes, incluso tus bienes materiales. Pero aquí el Eterno está diciendo, vuelvas al Señor tu Dios, le obedezca de corazón y de alma, todo corazón y toda tu alma, con todo lo que tú eres. Dispuesto, ¿cierto?, a entregar tu vida a Él y a entregar también todo lo que son tus pensamientos, tu corazón. Él no nos pide, ¿cierto?, cuando dice volvamos a Él, que lo demos todo, lo dejemos todo, quizás lo material. Pero Él sí pide que volvamos a Él de todo corazón y con toda nuestra ser. También dice la escritura, así dice Adonai Tsebaot, el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. Plantéense sus caminos realmente. Consideren si realmente sus caminos son de bien. Consideren también el camino que está andando. ¿Es el camino correcto o no? El Eterno hace ese llamado, ¿cierto? Y dice así dice Adonai Tsebaot, el Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, el dueño, ¿cierto?, de todas las cosas, el victorioso. Considerad vuestros caminos. Si queremos ser parte, ¿cierto?, de de su fortaleza, de su ejército, de cómo Él va marchando, bueno, no podemos estar marchando por nuestros propios caminos, ¿cierto?,
sino que realmente tenemos que alinearnos al de Él. Como un ejército que marcha, ¿cierto? Derecho, firme, constante, nosotros también tenemos que andar por un solo camino. Así que consideremos también hacia dónde hemos llegado. Bueno, en este mes de Elul es el último mes del calendario hebreo civil, porque hay dos calendarios, el calendario religioso, que comienza, ¿cierto?, en el mes de Nisan, y el calendario civil, que comienza en el mes de Tishrei, que sería el séptimo mes del calendario religioso. De hecho, el número de los meses, que este es el sexto mes, el mes de Elul, tiene que ver con el calendario civil, ¿ya? Entonces se considera en realidad el último mes porque, aunque es el sexto, porque en Yom Teruah se considera como una renovación del ciclo nuevamente, un nuevo año. Y también es una época donde se añaden muchas bendiciones, oraciones dentro de la liturgia, dentro del Sidur, ¿cierto? Dentro del orden de oraciones judía, que tienen que ver con la temática de retornar y arrepentirse. Jaratá, que sería arrepentirse, y Teshuvah, que es retornar. Entonces, en general esas dos cosas se van tratando, lo que es el arrepentimiento y el retorno. La palabra para arrepentirse, como les decía, es jaratá, y para retornar es teshuvá. Esa es la palabra que se menciona aquí también en el verso, donde dice, vuelvas al Señor tu Dios, y vuelvas a Él. Cuando la escritura también dice en el Brit Hadashah, y conviértanse. Utiliza un equivalente, ¿cierto? Ahí en el griego, al hebreo también la shuv, que es volverse, y se vuelvan a Él. La palabra convertirse en la Brit Hadashah tiene que ver con retornar, volver a Dios. Y cuando la Torá hace el llamado de volverse a Él, como allí dice, es para volverse de todo corazón y obedecerle a Él, de todo lo que Él le ordenó a su pueblo. Cuando el Brit Hadashah dice que hay que convertirse, no significa que hay que convertirse a una religión, ni al judaísmo, ni al cristianismo o a alguna religión en sí, sino que hace un llamado a volverse a la obediencia, volverse a los caminos del Eterno. Eso es verdadera conversión, ser su voluntad. Vemos la palabra de este verbo, ¿cierto? También, por ejemplo, en Bereshit cuando dice, Va'el afar tashuv, y al polvo volverás. El hombre o la humanidad siempre vuelve a algo. Como le dice, del polvo eres y al polvo volverás. De alguna u otra manera, cada persona retorna. Si fuimos tomados del polvo, por así decir, de los nutrientes de este mundo, porque en última instancia, si nosotros analizamos qué somos nosotros, de dónde nos producimos, bueno, venimos del vientre de una madre, pero ¿de dónde surge la vida? Bueno, todo un acontecimiento dentro del organismo, y ¿de dónde sacan los nutrientes para llevar a cabo todo ese evento, ¿cierto? De la concepción de la vida, y de dónde viene, ¿cierto? Todo eso del cuerpo de la madre, y dónde se alimenta de los alimentos de este mundo, de lo que plantamos, de los animales, y dónde se alimentan los animales, de la tierra. Al final todo viene de la tierra, de este planeta, ¿cierto? Todo viene de allí. Toda persona salió de algún lugar, fuimos producto también de este mundo, de esta tierra, porque obviamente estamos compuestos por los mismos materiales que esta tierra. De hecho, en proporción en algunos casos similares. Y también volvemos a la tierra. Pero a algo ciertamente nos volveremos. Y obviamente tenemos que reconocer que ¿cómo se llama? La inclinación de la persona es volver a algo. Pero a veces nos resistimos. A veces la persona se resiste, como quizás en algún momento todos nos resistimos a morir, a partir de este mundo. Porque es difícil pensar en la muerte. Pero el Eterno nos dice, bueno, al pueblo volverás. Todos volveremos a algún lugar. Pero también dice el Eterno, vuélvanse a mí. Yo me volveré a vosotros. Vuélvanse a mí. Si nuestro fin es volver al polvo, bueno, ¿qué fin más sublime sería volver hacia Él? Realmente. Entender que no solamente volvemos al polvo, sino que tenemos que volver al Creador que nos hizo, que nos formó y realmente trató y trabajó en nuestra vida. Así que si de algún lado tenemos que volver, que sea Él, en última instancia. Y no arrepentidos volver al polvo, decir, bueno, mi vida no fue buena. Realmente es mejor volverse a Él y vivir vida, ¿cierto? Acorde a su voluntad, con un buen testimonio, con una limpia conciencia.
Teshuvá significa, por tanto, apartarse del mal y acercarse al bien, a lo bueno. Lo que hoy día también tratamos, ¿cierto?, en el estudio de Re. Volverse hacia lo bueno, volverse hacia Él, hacia el Eterno y servirle de todo corazón. Dice el texto de Jeremías 3:12, regresa infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara Adonai el Señor, no guardaré rencor por siempre, para siempre. El Eterno no es cierto como una persona que, como en este mundo, que muchas veces ante una infidelidad no hay vuelta atrás. La persona, obviamente, y digamos con justo derecho, queda resentida, muchas veces con odio, con sentimientos encontrados cuando hay una infidelidad, con ira muchas veces. Pero dice el Eterno, vuélvanse a mí, Israel infiel. En realidad el infiel es Israel, ¿cierto? No el Eterno. Dice, yo no te voy a mirar con ira. Soy misericordioso, no guardaré rencor para siempre. El Eterno nos hace una invitación. Realmente no durará para siempre su enojo. Como decíamos, las bendiciones, esas palabras de Abdalá, Él no va a permitir que seamos humillados por siempre, que tropecemos por siempre, que caigamos una y otra vez en lo mismo. Realmente si nos volvemos a Él, dice, Él nos guardará rencor para siempre. Él no va a ser como quien vuelve, ¿cierto?, a casa después de haber sido infiel y lo tratan mal. ¿Por qué? Porque fue infiel. Y lo pasa mal. Y a lo mejor nunca se va a hallar en su lugar nuevamente. Realmente el Eterno es capaz de perdonar y traspasar toda barrera. Porque en el fondo a Él no le afectan, ¿cierto?, esos sentimientos que a nosotros sí. Y Él es verdaderamente justo con nosotros. Y nos perdona completamente. En Él está, como dice el Salmo, el perdón completo, ¿cierto? Para que le temamos, dice el Salmo. En Él está el perdonar la iniquidad para que le temamos solamente a Él. Elul nos trae, ¿cierto?, la temporada de juicio y de misericordia, ¿cierto? El Din y también la Rahmaná, la misericordia. Elul conduce también a los días de los Yamim Noraim, que son los días temibles, los días que están entre Yom Teruah y Yom Kippur, entre el día de la trompeta y el día del perdón, los cuales también nos recuerdan que son días para ponerse cuenta, que debemos concentrarnos y dedicarnos al arrepentimiento y el perdón, porque no hay otra instancia después de eso. Son los últimos días, los días de prisa prácticamente, los días que pasan así, rápidamente, como en un abrir y cerrar de ojos. Los días de asombro, ¿cierto?, que parten allí, realmente nos recuerdan también esta temporada, que es una antesala, ¿cierto?, también al juicio y a lo que nosotros tenemos que hacer. Me adelanto un poco. Tradicionalmente, ¿cierto?, es un tiempo de introspección, hacemos un balance, un inventario, pensamos en nuestra vida, qué hemos hecho en el año, qué hicimos bien, qué hicimos mal, evaluamos nuestras acciones, qué es lo que logramos, qué es lo que no logramos. Y bueno, la palabra Elul así lo significa. La palabra Elul no es una palabra hebrea. En efecto, es una palabra de origen acadio, que es una lengua un poco más arcaica, de hecho, que el hebreo. Que de hecho, el hebreo en varias palabras las toma desde acá. Tiene su representación en lenguas antiguas todavía. Y la palabra Elul significa en el idioma acadio cosecha. Es similar también, de hecho, por la otra rama, que no son familias, si no me equivoco. Está en la lengua acadia y la lengua aramea. Se desarrollaron ambos por diferentes caminos. La lengua hebrea surgió como también un camino más relacionado con el arameo, pero también surgió independiente. El punto es que en arameo, esta misma raíz, elul, significa buscar. Y en acadio significaba cosecha. Entonces elul, ¿cierto?, es un mes que nos ayuda a entender. Es para entender también lo que cosechamos. Para reflexionar sobre la cosecha. Todo lo que produjimos, ¿cierto?, durante el año se traduce en la cosecha. La cosecha es... Nadie cosecha lo que no siembra.
Todos cosechamos lo que sembramos. Y es también para buscarla, porque la cosecha hay que ir a buscarla, ¿cierto? Hay que ir a sacarla. La cosecha, bueno, surge y está ahí, y si la dejamos allí, no se aprovecha. Entonces todo lo que trabajamos en el año, todo lo que hicimos, todo lo que sembramos, tenemos que cosecharlo, tenemos que ver algún fruto de ello. Entonces, ese fruto tenemos que ir a buscarlo. Por eso lo que hacemos introspección, buscamos áreas de nuestras vidas que a lo mejor cuáles fueron buenos frutos, cuáles malos frutos, y realmente tenemos que alegrarnos delante del Eterno. Y esto nos conducirá a la festividad de Sukkot, donde nos alegramos, ¿cierto?, de la cosecha, porque es la fiesta también de la cosecha, Sukkot. Entonces, tenemos que buscar esa cosecha. ¿Qué estuvo bien, qué estuvo mal? Y aprender también para la siguiente cosecha. Es también este tiempo un periodo de reconciliación. ¿Por qué? También según la tradición rabínica, que aparece en el Talmud, bueno, y en otros textos, en el Shulchan Aruch y los libros de Halajá, que realmente los días de Elul representan cuando Moshe sube, ¿cierto?, al monte. Cuando él va a hacer ese ayuno, o va a estar, ¿cierto?, 40 días en el monte, él se eleva en el primer día del mes de Elul. Y permaneció 40 días después, ¿cierto?, hasta el incidente del Geta Egel, el pecado del becerro. Como aquí dice, entonces el Señor dijo a Moshe, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moshe estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y ese periodo, ¿cierto?, donde ocurren estos hechos fue en estos días. Desde Elul hasta Yom Kippur. Esos 40 días. Él estuvo allí. Entonces también nos representan un tiempo de cercanía. Y también para acercarnos a Él lo más posible. Hasta recibir, ¿cierto?, el momento sublime, la Torá. Por lo tanto, se dice que Él se elevó, ¿cierto?, en ese día de la luna nueva, en un Rosh Hodesh de Elul. Según lo que dicen los sabios, tuvo 40 días allí arriba. Él regresó, ¿cierto?, con... obviamente después regresa con las tablas nuevamente de la ley, ¿cierto?, las segundas tablas. Pero todo ocurre, ¿cierto?, dentro de este periodo. Otra cosa que podemos nosotros entender sobre estos días de Elul, estamos hablando de términos generales, ¿ya? Está relacionado con el caso de la entrega de la Torá, pero también con el pecado, ¿cierto?, que ocurre. Por lo tanto, hay que arrepentirse. Hay un momento donde pasa eso, vuelve a subir, ¿cierto?, arriba. Entonces pasa esos 40 días. Hay pecado, pero también hay días de arrepentimiento hasta que Él descienda con las nuevas tablas de la Torá. Bueno, dentro de todo eso, también los sabios conectan el mes de Elul con una palabra que es interesante. Por ejemplo, la palabra Elul tiene un valor numérico, es decir, cada letra de la palabra Elul en hebreo, la Aleph, la Lamed, la Vav y la Lamed, en hebreo, si uno suma cada valor numérico de cada una de ellas, nos suman 67, ¿cierto? 1 más 30 más 6 más 30, 67. Y otra palabra que tiene el valor numérico de 67 es la palabra Binah en hebreo, que significa comprensión, entendimiento, o quizás también sabiduría profunda, ¿cierto? La Binah, una manera de entender profundamente, comprender las cosas. Por lo tanto, es también el mes de Elul, se le entiende como un tiempo para reflexionar, para crecer también en entendimiento de cuál es, ¿cierto?, la voluntad del Eterno para nuestra vida, qué es lo que Él busca, entender sus designios también. No solamente, bueno, primero partimos por entender los designios en nuestra vida, porque a veces partimos al revés, a veces partimos diciendo, mira, a esa persona le pasó esto por tal cosa, mira, pasa eso por tal cosa. Y a lo mejor nos transformamos en personas que entienden muy bien los problemas ajenos, pero no los nuestros propios, que es lo que pasa en nuestra vida. La Binah tiene que ver también con ese enfoque de que tenemos que preocuparnos de entender la voluntad, su justicia, sus designios en nuestra vida, primeramente. Cómo actúa su misericordia y su justicia en nosotros.
¿Qué es lo que nosotros recibimos como recompensa, castigo, bendición, maldición? ¿Qué es lo que hemos tenido? Bueno, analizarnos en este sentido. Mientras que el mes anterior, por ejemplo, que era el mes de Ab, que todavía estamos cerrándolo, ¿cierto? Es un mes que nos recuerda muchos acontecimientos negativos para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se alejó, no entendió sus designios. El pueblo no sabía qué estaba pasando. Recordemos que hemos estado leyendo las Haftarot, que son de consuelo, ¿cierto? Pero tienen que ver porque anteriormente estuvimos viendo las lecturas, ¿cierto? De los profetas, que tienen que ver con la destrucción. El buey conoce a su amo, pero Israel no me conoce, no se acuerda de mí. Realmente son palabras duras, ¿no? Mi pueblo hace todo lo contrario, no entiende de qué se tratan las cosas. Me lleva a sacrificio, pero para mí es como abominación porque su corazón está lejos de mí. Entonces, erraron en el camino. Finalmente se alejaron de él. No comprendieron cuál era la voluntad del Eterno. Se alejaron de su voluntad. Tenían ahí la Torá, tenían ahí el templo, tenían ahí todo. Pero no comprendieron realmente cómo era servirle a Él. Por eso este mes tiene que ver con la comprensión. Tenemos que llegar a comprender para enmendar también ese alejamiento que tuvimos de Él. Y así, ¿cierto? Comenzar a un nuevo camino. Ok, se destruyó el templo, pasaron muchos momentos difíciles, pero es momento de volver, retornar y reconstruir todas las cosas. También si otro sistema de gematría es que como da la suma 67, se suma 6 y 7 quedan 13. 13 también, bueno, 13 es la gematría de Jabá, de amor, de Had, unidad, pero también 13 es uno de los textos o uno de los números que se repite dentro de estos días, que se leen los 13 atributos de misericordia de la Torá. Que es cierto cuando Moshe, cuando el Eterno pasa delante de Moshe y le pronuncia, ¿cierto? También pronuncian estas palabras. Cuando el Eterno pase frente a Moshe, dice él, aquí está escrito. Entonces pasó el Señor por delante de él y exclamó, Adonai, Adonai, el Rahum Bejanum, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Cada uno de esos son un atributo, ¿cierto? El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los 13 atributos de la misericordia de el Eterno. Él es compasivo, Él es clemente, lento para la ira, abundante en fidelidad, misericordia. Guarda misericordia a miles, ¿cierto? Perdona iniquidad, transgresión, etc. Son los 13 atributos de Él. Entonces nos recuerda también estos días de Lul, y de hecho se comienzan a leer dentro de la Selijot, este texto que recuerda los 13 atributos. Que también solemos leer bastante en Yom Kippur, en el servicio, ¿cierto? Así que nos recuerda Elul también los atributos de misericordia, los atributos realmente del Eterno. Tenemos que recordar quién es Él. Tenemos que volver a Él y saber quién es el que está frente a nosotros. Moshe tuvo que entender esto, ¿no? Y de hecho estas palabras no las dice Moshe, las dice el mismo Eterno. Adonai, 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 el Rahum Bejanum. Dios, ¿cierto? Compasivo y clemente. Lento para la ira, grande en misericordia. En ese momento. Entonces, la comprensión que Moshe tuvo del Eterno, sublime, ¿cierto? Al subir al Sinai, al monte Sinaí, le llevó a comprender estos 13 atributos profundos de la divina misericordia del Eterno, de Dios. Entonces, tenemos que llegar a comprender, o por lo menos esforzarnos, ¿cierto? En comprender cuáles son los atributos con los cuales Él se manifiesta a nosotros, sobre todo en esta época, para llegar a comprender su voluntad en nuestra vida. Y en la vida, bueno, en general en Israel, etc. Ese texto, ¿cierto? De Shemot que estamos viendo acá, se suele leer en la Selijot, que se recitan diariamente, según la costumbre, durante estos días de Elul. La costumbre, ¿cierto? De
mundo sefaradí, del mundo judeo-español, Portugal y toda esa zona, Francia, es que de todos los judíos descendientes de allí, se comienza, ¿cierto?, a leer esta Selijot. Aunque los Ashkenazim son los judíos como del Europa Oriental, ellos comienzan a leerlo una semana antes de la fiesta. No una de Yom Teruah, no un mes completo, que es como comienza, ¿cierto?, los sefaradim. Hay diferentes costumbres. Pero sí, se suelen leer, ¿cierto?, dentro de una gran cantidad de judíos estos atributos. Cada día se va recordando. Bueno, los días que corresponde hacer Selijot. En este caso, bueno, son todos los días en verdad. Es que tradicionalmente se dicen Selijot los días lunes, miércoles y viernes, si no me equivoco. Los días martes y jueves y sábado se lee la Torá. Pero los otros días se reemplaza esa lectura por la Selijot. Pero en este caso se leen todo el tiempo, todos los días. Entonces, son días, ¿cierto?, para arrepentirse. Esos Selijot, por cierto, son similares a lo que hacemos en las oraciones de Yom Kippur. Perdónanos, ¿cierto? Hemos pecado, erramos. Hemos hecho lo malo. Avinu Malkeinu, Jatanu, Lefaneja, hemos pecado. Señor Padre nuestro, Rey nuestro, hemos pecado delante de ti. Perdónanos. Selijot, todas ellas. Se suelen decir cada día. Para que también empiecen a hacer eco en el corazón. Para que cuando llegue el día también de afligirse, podamos, ¿cierto?, tener el corazón bien orientado. Por eso también este mes se le conoce Jodesh HaRahamim BeHaSelijot, el mes de la misericordia y la petición, ¿cierto?, de perdón. Selijot, que son peticiones de penitenciales, podríamos decir, oraciones penitenciales. En el momento, es el momento propicio también para renovar los votos de la oración, ¿cierto? Volver a conectarse con él. Obviamente estudiar la Torá, hacer caridad, hacerse de acá, tratar de ayudar al prójimo y pedir perdón también. Y animar a otros también a que se extienda el perdón, que nos puedan perdonar. A veces no recibimos perdón porque no entregamos perdón. Entonces tiene que ser el tiempo también donde abunde el perdón y haya reparación, idealmente. No solamente se perdone, bueno, discúlpame. Si hay reparación, mejor todavía. Así que, ¿por qué? Porque realmente el Eterno perdona los pecados que hemos cometido contra Él en el día de Yom Kippur, y como dice la tradición judía, pero los pecados que se cometen contra el prójimo no expía Yom Kippur. Sino que corresponde a cada uno pedir perdón, arrepentirse. Bueno, ¿qué es lo que vemos en el Brit Hadashah en cuanto a esto? Sobre el perdón, la reconciliación. Dice Yeshua, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Y hay un sí, ¿cierto? Hay un condicional. Si perdonáis a las personas, también vuestro Padre os perdonará a ustedes. Si ustedes perdonan. Hay un condicional. Para recibir el perdón, también tenemos que extender perdón. No puedo yo pretender que el Eterno me perdone y yo no perdonar a nadie. Por lo tanto, este es el camino, ¿cierto?, de la Teshuvah y el camino de Lul. Tenemos que perdonar. Yeshua dice claramente, perdonen para que sean perdonados. Es el mandato de Yeshua. Perdonen para que sean perdonados. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que muchos, ¿cierto?, al recibir el llamado del Mesías y de Dios, lo entienden. Tengo que perdonar. Porque Él me ha perdonado grandemente. Y Yeshua lo coloca en esta otra circunstancia. Si perdonan, Él los perdona. También dice Yeshua, y cuando estén orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Nuevamente dice, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que Él los perdone. O sea, probablemente no siempre se nos viene a la mente. A lo mejor algo es lo que hemos cerrado, o que alguien nos ha hecho daño. Pero si está eso en el corazón, hay que perdonar. Y si no, como dice David, bueno, inquiere tú en mi corazón si hay camino todavía de iniquidad.
Si hay cosas que todavía no es... A veces nosotros decimos, bueno, perdónanos Señor de las cosas que todavía a lo mejor no conocemos bien, pero que te fallamos. Pero también debemos orar como dice Yeshua, diciendo, ayúdanos a perdonar aún las cosas que no sé todavía, que no he perdonado a mi prójimo. También ese llamado lo hace Yeshua para que todos nosotros también podamos vivir en armonía, en tranquilidad, en shalom. Si todavía hay un camino en mí donde no he perdonado a alguien, ayúdanos a perdonar, para que así tú nos perdones. A veces solamente oramos pidiendo, bueno, ayúdame. Perdona tú lo que yo no sé todavía. Bueno, ayúdame a perdonar lo que yo no sé todavía, a mi prójimo. Yeshua nos plantea esta situación. No juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Sencillo, ¿no? Una regla de oro de Yeshua. Primero, mira tú cómo estás tratando al otro y date cuenta, ¿cierto?, de cómo el Eterno te está tratando a ti, primeramente. De la manera en que tú tratas a tu prójimo, de arriba, ¿cierto?, te contestan y responden de esa manera. Si somos crueles, si juzgamos fácilmente, de arriba puede que estemos recibiendo ello también. A lo mejor sin darnos cuenta. Si estamos condenando a todo el mundo, si todo el mundo le decimos que están mal, que están fuera de la verdad, errados, están condenados, bueno, fácilmente cuando fallemos nosotros recibiremos condenación. Perdonad y seréis perdonados. Por lo tanto, primero mirar la paja, ¿cierto?, en nuestro ojo. Antes de, o la basurita, ¿cierto?, en el ojo. Lo que está mal ante nuestros ojos. Y después mirar lo que hay en la vida del otro. Eso nos enseña Yeshua. Por eso este mes también nos tiene que recordar con fuerza este aspecto de la Teshuvah. Porque imagínense estar tratando de hacer Teshuvah y empezar a recordar todo lo que las personas nos han hecho a nosotros. ¿A qué nos llevaría eso? En el mejor de los casos. Saber, entender, bueno, el Eterno me perdona, pero mira cómo esa gente no perdona, es egoísta, odia, hace daño. Y no hay, en el fondo no hay completa armonía ni tranquilidad. Porque nosotros también tenemos que perdonar. No tenemos que centrarnos en la relación del otro con el Eterno, sino en la nuestra con Él. Eso es lo primordial. No podemos poner algo encima de nuestra salvación, de nuestra liberación, de nuestra redención. Primero es eso, en nuestra vida. Es lo más importante, nuestra relación con Él, nuestra cercanía. A mí no me aleja lo que viva la otra persona con el Eterno. A mí me aleja mi relación con Él. Si yo creo que alguien está afectando mi vida o mi relación con el Eterno, quizá el problema lo tengo yo, no Él. Entonces eso nos está enseñando Yeshua a decir, veamos el problema que hay primero en nosotros. Primero así. Y así seremos perdonados. Bueno, antes de eso, como creyentes, ¿cierto? Buscamos el perdón, confesamos, así como a la primera vez. Si nosotros creyéramos, confesáramos que Él es el Mesías para salvación, ¿cierto? Nos arrepintiéramos de todas nuestras obras muertas, bueno, Él nos perdonaría. Ese es el camino que tenemos que seguir hoy y siempre. Y el mes de Elul nos recuerda eso. Nos recuerda, ¿cierto?, todo lo que son los elementos principales del camino del volverse a Dios. El arrepentimiento, la confesión de pecados, ¿cierto?, el perdón, la salvación que viene. Todos esos conceptos nos trae el mes de Elul. Mes de Elul parte, ¿cierto?, una cuenta también que llevará 40 días hasta llegar al gran día de Yom Kippur, el día de la expiación. Esos 40 días son vistos como un periodo, ¿cierto?, de reflexión, porque no se detiene solo en el mes de Elul, sino que parte entre Elul, según la costumbre, la tradición judía, para prepararse, ¿cierto?, para las fiestas de otoño. Entonces esos 40 días, si uno los analiza, tiene bastante comparación dentro de la escritura. De hecho, el número 40 se menciona 146 veces en la escritura. Bastante, ¿no? El número 40. Solo algunos ejemplos. Voy a agrandarlo un poquito. Por ejemplo, 40 días. Yeshua ayunó 40 días en el desierto de Judea después de hacer su mikveh.
¿cierto? Por parte de Yohanan Hamadbil, Yohanan el Bautista. Yeshua estuvo ayunando 40 días. Esos 40 días, ¿cierto? De introspección. También los hebreos, ¿cierto? Los israelitas vagaron durante 40 años por el desierto. Otro 40. Hay varios, ¿cierto? Moshe cuidó las ovejas 40 años para su suegro, Yitro o Jetro, antes de que fuera llamado a la nación de Israel para liberarlo de su cautiverio. Y también ayunó, perdón, en 2 ocasiones, 40 días y 40 noches, ¿cierto? Para recibir la Torá del Eterno. También se repite el 40. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Tenemos un tema de un acercamiento hacia el Eterno. También 40 puede llevar a una conclusión equivocada, ¿cierto? Hay tentación, ¿no? Esos 40 Israel fue tentado. Israel, ¿cierto? También pecó, cayó. Moshe, no entraron en la tierra, tuvieron una mala consecuencia. Pero por otro lado también hubo una buena consecuencia. Es como lo que pasó en la entrega de la Torá, 40 días, 40 noches. Bueno, resultó que hubo pecado, ¿cierto? El pecado del becerro, pero también resultó después la entrega de la Torá, finalmente. Otro caso, en el caso de Moshe, 40 años estuvo alejado y después 40 años cercanos de la voluntad del Eterno. Y, y sirvió a Dios 40 años también. Jonás le dio a la gente de Nínive la advertencia de 40 días. Como dice, entonces Jonás comenzó a caminar por la ciudad, que era de un día de caminata, y gritó y dijo: aún 40 días y Nínive será destruida. Los 40 días fueron un periodo de advertencia, ¿cierto? Que le permitió a la gente de Nínive, ¿cierto? En el libro de Jonás, arrepentirse y volverse de sus malos caminos. 40 días también tuvieron. Así que nos recuerda también este mes de Elul, como partiendo acá. También en los días de Noé, de Noaj, durante el Mabul, el diluvio, las aguas se derramaron, ¿cierto? Se diluvió allí 40 días y 40 noches, juzgando, ¿cierto? A toda la tierra. También, ¿qué pasó? Me perdí, perdón, aquí. Fui para otro lado. Lo siento. Selejot. Perdón, me faltó. No, eso era todo. Sí, eso era todo. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Fueron 40, ¿cierto? Los años, los ayunos. Nos ayuda a entender también que los 40 tienen que ver con arrepentimiento, con acercamiento, también con un darse vueltas, un vagar. Hay buen resultado al final, hay mal resultado al final. Todo depende también de la historia. ¿Se arrepintieron? Un buen final. ¿No se arrepintieron? Un mal final. ¿Hicieron lo debido? Buen final, etc. Veamos también un resumen sobre algunas costumbres que se hacen, ¿cierto?, en este tiempo. Y con esto vamos a concluir. Hay varias costumbres, tradiciones asociadas, ¿cierto?, al mes de Elul, que parte, ¿cierto?, el día de mañana al atardecer. Que según, ¿cierto?, la fecha de hoy día, estamos dando ese tema. Sábado 7 de agosto, el día domingo 8 de agosto, ¿cierto?, al atardecer del año 2021, comienza el mes de Elul. Y hay algunas costumbres. Por ejemplo, se recitan Selijot. Se recitan las oraciones de Selijot. Estas oraciones se basan en una tradición. Voy a andar aquí, voy a volver. Entonces, estas oraciones se basan en la tradición que dice que mientras Moshe, ¿cierto?, regresó al monte Sinai durante 40 días después del incidente del becerro de oro, los israelitas pasaron este tiempo buscando la reconciliación, culminando con la revelación de los 13 atributos de misericordia entregados a Moisés. Entonces esas Selijot hacen, ¿cierto?, ese parangón de que realmente 40 días también se buscó, ¿cierto?, la reconciliación. Fallamos, sí. 40 días buscamos la reconciliación para volver, ¿cierto?, a encontrar su revelación. Encontrar también cuáles son esos atributos de misericordia, reencontrarnos con él, conocerlo. Biná, ¿cierto? Entonces suelen decir oraciones que son penitenciales. Oraciones, ¿cierto?, de perdón, confesión de pecados.
todo lo que hemos hecho mal, ¿cierto? En nuestros caminos. Se recuerda esto cada día. Otra costumbre es que también se suena el shofar. La mayor parte de los días de Elul, con excepción de Shabbat, que en los Shabbat no se toca el shofar, y también el último día de Elul, que tampoco se toca shofar. El shofar, ¿cierto? Que es este cuerno de carnero, suena como una llamada, ¿cierto? De el arrepentimiento, de teshuvah, o de volverse a él. Con esto se pretende llamar la atención sobre el significado de Elul como un momento de reconciliación e introspección, como ya lo hemos mencionado, o como dijo cierto Maimónides, una llamada de atención. Ese es el shofar, una llamada de atención, un momento de alerta. Presta atención, despierta. Despierta. Entonces tenemos que despertar de el letargo espiritual. Por eso se hace sonar también según una costumbre el shofar, ¿cierto? Según la costumbre ashkenazí, de hecho. Se hace sonar el shofar también durante todos estos días, prácticamente del mes de Elul. Entonces los sefardíes hacen de todo este mes de Elul selijot, y los ashkenazíes hacen el sonido del shofar, ya durante todos estos días. Por eso de repente quizás vemos alguna diferencia. Depende de la gran tradición judía que existe allí. Otra costumbre, bueno, una costumbre adicional que no dejé allí impresa es que se suele saludar en este mes o cuando se escribe algo, que tu nombre sea inscrito, ¿cierto?, en el libro de la vida, sea inscrito y sellado en el libro de la vida. Que tengas un buen sello final, ¿cierto? Que Dios te selle en el libro de la vida. Porque existe también el entendimiento, la costumbre de que en los días, ¿cierto?, de Yom Teruah a Yom Kippur, son abiertos los libros también de la vida. La gente se inscrita y sellada para un buen año, para el año siguiente. Así que se estila a decir eso, que el Eterno te pueda inscribir y sellar en el libro de la vida. Que estés allí para un buen nombre también, para un buen año. Y la costumbre que también aparece aquí es que se lee el Salmo 27, también durante el Shaharit, ¿cierto? Las oraciones matutinas y también vespertinas, que serían de Ma'arib. La palabra Lulei aparece en el versículo 13, donde dice: si no hubiera confiado en que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, dice el Salmo 27. Un salmo precioso, de hecho. Lo que llevó a los rabinos a argumentar que David dudaba de que tuviera su recompensa en la tierra de los vivientes. Por eso dice: si no hubiera confiado en que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, hubiera desmayado. Esto se utiliza para animar a la persona a reparar sus acciones, para que sus pecados no le hagan perder la recompensa del mundo venidero. Es decir, si en algún momento dudó de que hubiese a llegar a tener una recompensa, ¿cierto?, por haber desfallecido en su camino, bueno, dice él, realmente es un llamado de atención para que todos nosotros, que a lo mejor en algún momento podemos decir, bueno, fallé, pequé, erré, ¿qué será de mí? ¿Tendré recompensa? Bueno, confiemos como dice David, o sea, si me hubiese extraviado realmente de todo y no hubiese confiado en que habría recompensa de él, hubiese desmayado. Pero el Eterno siempre tiene recompensa para quienes le sirven, siempre. Hay bendición para aquellos que le sirven. Como dice David, Adonai Uribe Ishi, ¿cierto? Adonai es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Se juntaron contra mí los malignos para devorar mis carnes, mis adversarios, y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y más adelante donde decimos estos versos, dice, más hacia el final, creo que veré la bondad de Hashem en la tierra de los vivientes. Aguarda Hashem, esfuérzate, y aléntese tu corazón. Sí, espera a Adonai. Nos dice. Bueno, le dice David a su corazón, dice, esfuérzate,
Aguardan a Adonai, esfuérzate, que se aliente tu corazón. Sí, espera a Adonai. A lo mejor uno dice, estoy rodeado, me va mal en esto otro, todo va para mal. Pero ¿qué se decía David? Aguarda a Adonai, espéralo, esfuérzate y que tome aliento tu corazón. Sí, espera en él, porque hay recompensa. Si hubiese desfallecido, no hubiese confiado en que vería su justicia, probablemente no la hubiese visto. Pero el Eterno aprobó su corazón y dio también recompensa, porque confió aún en su momento más oscuro, más difícil de la vida. Confió en él. Y no se llenó de tinieblas, sino que dijo, Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él estaba hablando, ¿cierto?, de enemigos externos, pero también los que perseguían, o todo ese temor que infundían en su corazón. Pero aún así dice, Él es mi fortaleza. ¿Por qué voy a tener temor de estas personas? Bueno, tenemos que seguir su ejemplo, el ejemplo de David, que nos recuerda realmente estas palabras. Así que animémonos a reparar nuestras acciones, porque si lo hacemos, realmente veremos su recompensa, veremos su bondad. También nos citan los sabios en el Midrash, donde dice de David, Hashem es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Cierto? Dice, alude a las altas fiestas, es decir, a las fiestas de otoño. Hashem es mi luz en Rosh Hashanah y es mi salvación en Yom Kippur. Él es mi luz, ¿cierto? En Yom Teruah, en el día de la trompeta, y Él es mi salvación en Yom Kippur. Él es el que me llama, ¿cierto?, a su luz y el que me salva también. Debido a esta alusión decimos el Salmo en el periodo anterior a las altas fiestas, el mes de Elul. Y también se compara de esta manera. Él es mi luz y mi salvación. Él me indica el camino que debo seguir y una vez que lo sigo, Él me guía y me da salvación. Baruch Hashem. Con esto cerramos este estudio. Elul, cierto que vimos que significaba cosecha en acadio, o significaba buscar en arameo. No es una palabra hebrea en sí, es el nombre del mes. Se podría entender con 3 acrónimos, lo cual explico brevemente que un acrónimo, ¿cierto?, se toma con el inicio de... O sea, cada una de las letras componen una palabra. Esa palabra, esa palabra se puede descomponer en diferentes palabras en el fondo. O sea, cada una de esas letras puede componer una palabra aparte. Pero es necesario entender de que el acrónimo no da origen a la palabra, sino al revés. La palabra puede dar origen a un acrónimo, ¿ya? Para que no pensemos que como al revés. Entonces, Elul se puede entender con 3 acrónimos que nos citan los sabios. Bueno, hay otros más, pero estos son como los que más se mencionan. Además, dice el libro de Barim, Adonai tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Y ahí dice en hebreo, el levavja, tu corazón, ve'et levav, y el corazón de tu descendiente. Y ahí cuando uno toma la primera letra de cada una de esas palabras, et, ¿cierto? La alef, la primera, levavja, la lamed, ve'et, la vav, y levav, la lamed nuevamente, se forma la palabra elul. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Podemos entender entonces que Él, ¿cierto? Él es el que circuncidará también el corazón tuyo, ¿cierto? El de nosotros, y también el corazón de los descendientes. Eso nos enseña también este acrónimo. Y es bonito, ¿cierto? Porque es una idea de que realmente un corazón circuncidado es una persona que no solamente ha entrado en el pacto a través de la carne, sino que lo ha hecho de todo corazón. Y que tiene el pacto grabado, ¿cierto?, en su vida, realmente. Y eso es un recordatorio también de el nuevo pacto, ¿cierto? El nuevo pacto en el Mesías. Él ha circuncidado nuestro corazón, nos ha dado como recompensa su Ruach HaKodesh, para que volvamos a Él. Es una señal del pacto que hay entre Él y nuestro corazón, y no solo el de nosotros, sino el también de nuestra descendencia. Porque Él es el que vuelve el corazón, ¿cierto?, de sus hijos hacia Él. Así que es bonito, ¿cierto?, también
este acrónimo. Realmente Él es el que circuncida el corazón en el mes de Elul. ¿Cuándo hacemos Teshuvah? Otro acrónimo que se puede leer es este. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ani le dodi vedodi li. Que sería Ani, ¿cierto? La primera letra, la Aleph, le dodi la Lamed, vedodi la Vav y li la Lamed, que forman la palabra Elul. Si uno toma la primera palabra de cada una de estas, perdón, la primera letra de cada una de estas palabras. Y dice más adelante el verso, Él apacienta entre los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Representa también la relación cercana y de amor que hay entre el Eterno y su pueblo, entre Él e Israel. Es el momento, Elul, por lo tanto, en que cada uno de los pensamientos de la persona se dirigen hacia Él, porque cada uno de los pensamientos de Él se dirigen hacia nosotros. Todos se dirigen hacia el amado, ¿cierto? Y el amado es el que responde hacia nosotros. Mientras más atención le damos a Él, más atención Él nos da a nosotros. Y viceversa, ¿cierto? Él sabe realmente que cuando nosotros le estamos dando atención a Él, Él se va a preocupar de nosotros y ciertamente nos pondrá toda su atención y contestará nuestras peticiones. Por lo tanto, también nos habla el mes de Elul de cómo debe ser nuestra relación con Él. Porque nuestra relación con Él debe ser en plena confianza, sin mancha de por medio, sin pecado, o si erramos arrepintiéndonos, ¿cierto? Y retornando nuevamente a la confianza mutua, retornando al amor. Cuando hay infidelidad, cuando hay errores, traspiés, ¿cierto? Uno tras otro, y no hay reparación, la relación se resquebraja. Pero cuando hay, ¿cierto? Una relación donde hay confesión, hay comunicación, hay perdón, se hablan, se tratan las cosas, puede haber real amor, ¿cierto? Porque no va a haber un impedimento para ese amor. Así que el mes de Elul nos habla también de cómo tiene que ser esa relación y cómo es entre el amado, ¿cierto? Y su amado, Israel. Y por último, para que se enviaran porciones de comida, dice el libro de Esther, unos a otros se hicieran donativos a los pobres. Que en hebreo, la parte donde dice unos a otros se hicieran donativos a los pobres, dice en hebreo Ish le reehu umatanot la evionim, que también puede sacarse ahí de Ish la Aleph, le reehu la Lamed, umatanot la Vav y la evionim la Lamed, que forman la palabra Elul. Es decir, él también nos recuerda, ¿cierto?, de que tenemos que tener la importancia de preocuparnos de los pobres, la caridad, la sedacá, el ayudar al prójimo. Por eso que en el mes de Elul también se estila, bueno, no es precisamente que por esto, aunque podemos decirlo así, pero que realmente nos preocupamos en este mes, o es necesario preocuparse más de la necesidad del otro, de los pobres, de donar, ¿cierto?, al que necesita. Porque recordemos, en la fiesta de Yom Teruah, Yom Teruah es un día realmente de alegría. Suena la trompeta, nos alegramos, comemos, disfrutamos. ¿Y qué hay con los demás? Seguimos en días de juicio y de arrepentimiento. ¿Puedo yo celebrar, alegrarme delante de Él cuando mi hermano está pasando hambre y necesidad? No. Por eso en el libro de Esther, ¿cierto? Cuando se fijan los días de celebración, se fija que también sea un día de celebración, pero que también se envíen regalos y comida y alimentos, ¿cierto?, a los pobres. Porque no es celebración si todos no están celebrando. Nadie le tiene que faltar nada. No podemos decir que estamos completos si mi prójimo todavía está sufriendo, tiene necesidad. Por eso también se menciona este texto y se saca la palabra Elul. Para entender, ¿cierto?, que también en el mes de Elul tenemos que preocuparnos de esto. Así que Elul es el mes de redención, el mes de introspección, el mes, ¿cierto?, del perdón, de confesión, el mes donde nos acercamos a Él, el mes de Sedacá. La idea es reparar, ¿cierto?, lo más que podamos y enderezar y comenzar un nuevo ciclo correctamente, rectamente, limpiamente delante de Él. Tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, porque llega el día de la redención y llegará más pronto de lo que pensamos.
se apresura en venir ese día. Hay prisa porque ya es el mes anterior. Y cada vez que se acerca hay más prisa para llegar hasta ese momento, para estar preparados. Entonces llega este tiempo y tiene que haber prisa en medio nuestro. Porque la venida del Mesías será también repentina, será rápida, será algo de un día para otro. Por eso tenemos que acercarnos, rectificar los caminos y que el Eterno, ¿cierto?, permita que en nuestra vida estemos obrando siempre el bien, nos halle obrando bien para su pronta venida. Que el Eterno les bendiga a todos y que tengamos una bendecida semana. Shalom.